Hoy, en A Solas, Harold Caballeros, abogado guatemalteco, empresario, rector universitario y político. Nace un 20 de junio de 1956. Estudió desde primaria hasta diversificado, graduándose de bachiller en Ciencias y Letras en el Liceo Javier. Luego cursó la carrera de abogado y notario. También es licenciado en Administración de Empresas. Tiene una maestría en negocios en la Universidad de Miami y otra en Relaciones Internacionales, además de un doctorado en Teología. Está casado desde hace 30 años con Cecilia Arimani. Tienen 4 hijos: Harold, Andrea, Cristina y David. Fundador de Ministerios El Shaddai, que consiste en una iglesia local con más de 12,000 miembros en la ciudad de Guatemala y más de 80 iglesias filiales en varios países de América y Europa. El presidente y fundador de Corporación de Radios Visión, que consta de 25 estaciones de radio a nivel nacional, que se encuentran al aire desde 1996. En 2007 inicia su carrera política, fundando el partido Visión con Valores. ¡Viva! Hoy, en A Solas, Harold Caballeros. Muy bien, desde Café El León, en la 12 calle, zona 1, una tarde alegre con Harold Caballeros, que muchas personas lo tienen identificado por su posicionamiento actual, otros por su posicionamiento de hace años, del que también vamos a hablar, pero poca gente lo conoce de chiquito. A ver, Harold, usted es chapín de pura cepa. De pura cepa. Porque si no, no podía estar ahí en el candelero donde estamos ahora. Así es. ¿Cómo es una infancia o la infancia de Harold? Porque en la adultez todo el mundo lo sitúa. Bueno, la verdad, una infancia extremadamente feliz, agradable. Yo nací en la zona 13 y viví toda la vida, de hecho todavía vivo en el mismo barrio, ahí en la zona 13, pero cuando yo viví ahí eran muy pocas casas. Y la gente, como es natural, se hacen grupos más o menos heterogéneos, contemporáneos, así que niños habíamos muchos. Teníamos, la Avenida de las Américas no estaba tan poblada y teníamos equipo de fútbol, de béisbol, teníamos hasta vuelta ciclística entre nosotros. Y vivíamos en la zona 13 y jugábamos contra los de la zona 14, que es el otro lado de las Américas. Fue una niñez verdaderamente bonita. Por el otro lado, yo estudié toda la vida en el Liceo Javier y pues la verdad que guardo excelentes recuerdos del colegio, un colegio jesuita, pero excelente. Yo, los mejores recuerdos son los de la niñez. Esta pregunta es para luego, pero casi la puedo hacer sería: ¿por qué mucha gente que estudia en colegios jesuitas luego como que salta a otra confesión o descubre otro mundo? ¿Es el colegio jesuita, cómo diríamos, un corsé o una forma de ver las cosas que a uno le hace reaccionar o a favor o en contra, o no tiene nada que ver? No lo creo, no en mi caso, no, en absoluto. Incluso yo tengo a lo mejor 2 compañeros de 68 que dieron el salto que yo di, pero los demás no. Así que no por la vía. Sí. Y Harold estudia Derecho. Estudié Derecho en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Abogado por qué? ¿Abogado esto es bien curioso. Mi papá era un auditor que se doctoró en Economía. Entonces yo, desde que me acuerdo, crecí aprendiendo de Adam Smith y de David Ricardo y de las teorías económicas por mi papá. Mi papá hablaba del tema y entonces yo me interesé. Y ya cuando llegó la edad de decidir, yo quería ser economista. Pero mi papá tenía una idea y me decía que si yo era economista iba a tener que depender de un empleo. Que si en cambio yo estudiaba una profesión como Derecho, iba a depender de mi trabajo y de cuán activo podía ser. Y por ahí me fui decantando por el Derecho, siempre con la idea de estudiar una maestría o en Economía, o en Finanzas, o en Administración, por ahí. Cosa que hice al final, ¿verdad? Al final, por ahí. ¿Y cuándo Harold descubre esa visión de la iglesia que luego de alguna manera funda o difunde? Bueno, ¿cuál es ese punto de inflexión de la vida? Aquí hay 2 o 3. En 1968, 28 de mayo, yo ya hago en el colegio la primera comunión. Y ahí el día de la primera comunión, que tenía 7 años de edad, 7 y pico, pues. tuve una experiencia con Jesucristo. Y yo le vi y él me habló y yo lo sentí pero real. Y eso me impresionó para el resto de la vida. A partir de ahí yo tuve una relación con el Espíritu Santo que poco a poco se enfrió. Pero en 1979
esto debe ser 21 de abril, que nos Pero sigue graduamos. siendo 19 o 20 años, o 21. Sí. Siendo joven todavía. Joven todavía. Entonces nos graduamos de la universidad. Yo cerré Derecho cuando tenía 21 años. Y luego, cuando viene el tema de la tesis, la graduación y todo, y para la graduación días antes, 23 de marzo, yo conozco a Cecilia, con quien estoy casado hace casi 31 años, 30 años y 10, 11 meses. Y entonces, a través de Cecilia, que ella había tenido su propia experiencia personal antes, a través de Cecilia me invita a la iglesia, etcétera, y vuelvo a tener esa experiencia con Jesucristo, que esta vez sí le da un giro total a mi vida. Y ahí es donde el derecho pierde interés y termina yendo a estudiar. Sustancialmente el Shaddai, ¿verdad? Sustancialmente. Bueno, no, únicamente. Sí, pero me refiero, sustancialmente la concepción religiosa del Shaddai, esa idea de Harold o de Harold y Cecilia, o ese, ¿en qué se diferencia, en qué diverge o de las creencias primigenias de Harold, es decir, de los jesuitas o del catolicismo? ¿Qué diferencias sustanciales? Quizás la diferencia sustancial sea la fuente. En el movimiento evangélico solo existe una autoridad final, que es la Biblia. No existe la tradición como en la Iglesia Católica. Esa es una diferencia importante. A raíz de eso, la liturgia toma una forma un tanto distinta de la otra. En el mundo evangélico, y esto se lo debemos a Martín Lutero, todos absorbemos la idea, creemos la idea del sacerdocio del creyente. Esto significa que no hay intermediario, no hay necesidad de un intermediario, a diferencia de la Iglesia Católica. Esas son dos diferencias fundamentales. Y por eso al mundo evangélico se le llama fundamentalista, por el tema de la Biblia, el apego a la Biblia, literalidad, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, Harold funda, o comienza mejor que fundar, porque lo de fundar parece que uno lo crea y no es así, ¿no? Sino comienza a desarrollar toda una iglesia, toda una idea. La historia es así. Yo voy, estudio y me dan una licencia, porque en Estados Unidos se le dice ministro licenciado, tiene una licencia. Si, por ejemplo, alguien se va a casar, lo primero que le pide al ministro es ver su licencia. Entonces se necesita una licencia. A mí me dan una licencia del año 82 al 83. Armado con esa licencia, yo regreso a Guatemala, porque esto pasó en Houston, en lo que hoy es la iglesia más grande de Estados Unidos, que se llama Lakewood. Regreso y en enero damos inicio. ¿Quiénes? 8 personas. Cecilia, su mamá, su abuelita, su hermano y su hermana, mi mamá, mi hermana y yo. Y los 8 arrancamos el proceso. Esto es el 2 de enero del 83. Y trabajo ahí 23 años. 23 años con una visión, Pedro, muy empresarial. Muy empresarial, porque como en el año 86, me parece, comenzamos el primer colegio, que ahora hay más de 18 colegios. Y después empezamos el tema de los medios de comunicación. Fui fundador del Canal 21 en Guatemala. Y luego, bueno, y las estaciones de radio, que son 25 ahora, y la Universidad de San Pablo, sí. Y de todo eso, ¿qué le queda a Harold como emblema, como bandera? Por ejemplo, la universidad, los colegios, la comunidad que uno hace, ese referente que uno dice, que uno tiene más cerquita del corazón. Bueno, quizás lo más cercano es el tema de la universidad, es como la joya de la corona después de tanto trabajo y tanto tiempo. Yo veo a la universidad como una fábrica que nos va a producir profesionales 100 o 200 años. Y comienza con derecho, justo. Sí, tenemos derecho, tenemos liderazgo. Bueno, ahora ya hay un nuevo rector. Ajá. Y hay 26 programas ahora. Pero eso me entusiasma muchísimo, todo lo que es educación. Sin embargo, a lo mejor, y sin pecar de arrogante, pero a lo mejor el verdadero tema es el poder articular pensamiento teológico protestante. Ese es el verdadero fuerte, digamos, de Harold. Proyectar una idea espiritual y mezclarla con las vivencias diarias para que la gente las entienda y las haga. Sí, y el proponer quizás un sistema ordenado de pensamiento.